Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos este día especial recordando el nombre de nuestro Señor, alabándole, reconociéndole, y también nos permite aún a la distancia seguir estudiando su palabra. Alabado sea nuestro Dios que no nos ha dejado y que hasta este momento Él ha sido con nosotros. Amén. Hermanos, me gustaría que para comenzar nuestro tiempo pongamos en manos de Dios su palabra, nuestros corazones, a este siervo, y que Dios sea a través de nuestras vidas exaltado. Acompáñenme en oración. Bendito Padre, nuestro Dios y Rey, a ti te alabamos, a ti te exaltamos. Tuya es la gloria, la honra y el honor. ¿A quién más iremos, Padre, si solo en ti encontramos palabras de vida? Padre, en este tiempo nos encomendamos a ti sabiendo que somos nada. Y te damos gracias, Padre, porque en Cristo Jesús hoy tenemos una identidad, hijos tuyos. Y es, Padre, en ese nombre en el cual queremos poner este tiempo, pidiéndote que tú cumplas tu propósito por el cual has traído esta palabra a nuestras vidas. Que, Padre, haga la obra para el cual tú la has enviado, y que, Padre, sea de edificación para tu pueblo, salvación para los escogidos, Padre, y que en todo esto no sean las palabras de un hombre, sino sea tu voluntad expresada a través de este libro, en el Evangelio según San Marcos. Te agradecemos, Dios, por este tiempo. En ti nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde, hermanos, vamos a leer en nuestras Biblias y continuar con nuestro estudio en el capítulo 2 del libro según San Marcos. Hemos ido avanzando y hemos ido observando el caminar de nuestro Señor Jesucristo como un siervo. En el capítulo 2, hoy estudiaremos los versículos 21 al 28. Les pido que me acompañen, por favor, en sus Biblias para que leamos. Y a manera de contexto, me gustaría que comencemos a leer desde el versículo 18, porque nos va a dar un poco de claridad y nos va a recordar lo que nuestro hermano Gio nos compartió hace 8 días. Marcos 2:18 dice la palabra de Dios: Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió: ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: Mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo: ¿Nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta es la palabra que vamos a estudiar en esta tarde, perdón. Jesús había ya comenzado su ministerio en la tierra,
y había comenzado a hacer un gran número de seguidores. Había ganado popularidad en las regiones. Y esto había ocasionado que por medio de sus milagros, sus sanidades, aún por medio de expulsar demonios, la gente quisiera estar ahí con él. Pero hubo un momento crucial en el testimonio de lo que ya leímos, que fue una diferencia para el pueblo que estaba escuchando de lo que el ministerio de Jesús implicaba. Algo que no habían escuchado antes de las palabras de Jesús. Y esto lo escuchamos y lo estudiamos en el versículo 5 del capítulo 2. Cuando estudiamos respecto al paralítico, fueron palabras que ningún otro profeta, maestro o aún sacerdote del Antiguo Testamento había anunciado. Pero el Hijo del Hombre había llegado. Y en el versículo 5 del capítulo 2 dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Algo que no se había escuchado nunca en la época. Un hombre atribuyendo la posibilidad de perdonar los pecados. Tal vez si tú y yo hubiéramos estado en esa misma época, nos hubiéramos realmente sorprendido. Y tal vez nos hubiéramos levantado diciendo las mismas palabras que están en el versículo 7. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estas palabras y quienes cuestionaban el ministerio de Jesús eran principalmente por un grupo opositor. Hoy tenemos mucho esa palabra en el argot político, un grupo opositor del ministerio de Jesús, los llamados fariseos. Este grupo de fariseos, que su nombre fariseos significa separatistas, eran un grupo de hombres que tenían una estricta interpretación farisaica de la ley y eran muy influyentes en el territorio de Israel. Así que esto, junto con sus creencias estrechamente ligadas a las Escrituras, habían hecho que fueran meticulosos, específicos en el cumplimiento de esas minucias de la ley, que hasta habían llegado a un punto en el que filtraban lo que ellos bebían para que al momento de pasar de un recipiente a su vaso, colocaban una malla para que no cayera ningún mosquito y entonces se contaminaran porque el mosquito era un insecto. Eran tan detallistas los fariseos. Era al grado, hermanos, su legalismo y su estricta enfoque en el cumplimiento externo de las creencias, que si Dios calificara el comportamiento humano como un método de salvación, créanme, los fariseos estarían a la cabeza. Y había dos trofeos que los fariseos levantaban como orgullo de su cumplimiento y estricto detalle en la ley: el ayuno y el cumplimiento del día de reposo. Y es por eso que en el versículo 18 al 20 leímos y estudiamos la semana pasada con nuestro hermano Gio lo que el ayuno implicaba para ellos. Le cuestionaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y entonces ellos, haciendo alusión a que esto era un mandato, y es cierto que era un mandato, pero el mandato que nos deja la palabra observar era una vez al año en el día de la expiación. Pero lo que había ocasionado es que aún estaban yendo más allá de lo que la ley decía. Querían ir más a las profundidades. Y entonces Jesús responde. Y Jesús no condena en ningún momento el ayuno. Es más, hoy estudiamos en el apóstol Pablo cómo decidieron, por medio del ayuno y la oración, los ministros enviar a Pablo y a Bernabé. El ayuno no era el problema, sino el problema era que los fariseos consideraban el ayuno como un ejercicio bíblico, según para ellos hacer pública su bondad religiosa, hacer a ellos pública su espiritualidad. Y es muy común pasarlo a nuestros tiempos en querer justificar por medio de nuestras acciones nuestra
religiosidad o espiritualidad. ¿Cuántos versículos te aprendiste esta semana? ¿Cuántas meditaciones del pastor escuchaste? Es ese tipo de cosas que uno cree que por hacerlas es más espiritual. Pero entonces, ¿por qué era tan peligrosa esta moralidad religiosa de los fariseos? ¿Qué lo hacía tan escandaloso? ¿Y por qué Jesús condenó tantas veces a los fariseos? Porque el problema y el peligro era que tenían toda la apariencia de ser campeones de justicia. Ellos aún ayunaban 2 veces por semana. Y esto era lo que las situaciones externas le preocupaban más al fariseo. Por ejemplo, tenemos ese conocimiento de que los fariseos eran específicos en ir más allá en lo que se mostraba, en lo que se veía. Por eso Jesús, estudiamos la semana pasada, que les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque el evangelio que Cristo presentaba, el evangelio del arrepentimiento, no tiene nada que ver ni nada que decirle a las personas que están satisfechas con su propia justicia. ¿Por qué? Porque no ven su necesidad. Porque sus obras son suficientes. Así que en el 21 y en el 22 de Marcos 2, que es ahí donde se quedó nuestro hermano Gio, tenemos cómo Jesús da 2 parábolas. La primera, un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Aquellas expertas hermanas en el zurcido saben bien el peligro que se enfrentan al poner un pedazo de tela nueva en una vestidura vieja y ya muy delgada, que en la prueba de la lavada, al momento tire y rompa la tela vieja. De la misma manera era la ilustración que quería dar por medio del vino nuevo en odres viejos. Estos odres eran recipientes de cuero, en los cuales generalmente se utilizaba para llevar el proceso de fermentación del vino. Así que estos odres, si eran viejos y al vertir un vino nuevo, en el proceso de fermentación se corría el riesgo de que el odre, que el recipiente de cuero, rompiera y no soportara el vino y entonces se cayera. ¿Qué es esto entonces? Es querer decir nuestro Señor Jesucristo, es inútil colocar algo nuevo en algo que está viejo, en algo obsoleto, en algo inservible. Y está queriendo decir esto. Mis palabras, las palabras de arrepentimiento que traía Jesús y el perdón de pecados no caben, no pueden descansar sobre viejas obras y viejas tradiciones religiosas, sobre obras de justicia propia. No pueden descansar sobre, es que yo hago, es que yo soy, es que yo doy, es que por eso tengo que ser. Y es lo que venía nuestro Señor Jesucristo a condenar. El perdón de pecados es exclusivamente por medio de la fe que da Dios en la obra de Cristo. Como dice Hebreos 9:15, hermanos. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15. Es Cristo, el mediador de un nuevo pacto, el que vino y que trajo la salvación, la redención, el pago de nuestras transgresiones. Y es por esto, hermanos, que el cristianismo y el fariseísmo no se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Los justos, aquellos que se ven como justos, que tienen un enfoque exclusivo en cumplir la ley, no matar, en no honrar a sus padres, en amar al prójimo, como método de seguridad de su propia salvación, están queriendo hacer a un lado la obra de Cristo, para entonces decir, mis obras son suficientes. No necesito a un Salvador.
yo doy, yo apoyo, yo estoy dispuesto a dar. Y es entonces donde esas acciones externas engañan nuestros corazones y nos llevan a concluir que somos merecedores de una salvación. Ese es el peligro de los fariseos y eso es lo que Jesús venía a condenar. El fariseísmo en el Nuevo Testamento no fue una secta cruel ni tampoco pagana. Sus creencias estaban ligadas a las Escrituras, sino que el fariseísmo es un peligro aún hoy en nuestros días porque es una manera fácil y sutil de apartarnos de la verdad bíblica, de poner nuestros corazones y nuestra fe en la justicia propia. Mateo 6:1, lo leo y se los leo, hermanos, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y eso es entonces, una vez hablando del ayuno, lo que vamos a estudiar en este tiempo, ahora con el día de reposo. Vamos a ver cómo el texto nos va a mostrar esos peligros espirituales que hay en el vivir en medio de una religión de justicia propia. ¿Qué tan peligroso es descansar en que tu justicia y mi justicia es suficiente para darnos la salvación? Muchas gracias. Esto es para hacernos ver la suficiencia del Evangelio en Cristo y para alertar nuestros corazones. Porque aún el más devoto estudiante de las Escrituras puede caer en el peligroso engaño del cumplir, del hacer y del vivir para sí mismo. Y nos olvidemos, hermanos, que el día de reposo es solamente un recordatorio de que el Hijo de Dios no necesita más esas obras para justicia, sino que tú y yo, si hemos puesto nuestra fe como única esperanza de salvación, Cristo es nuestro reposo y ahí podemos descansar y ahí debemos descansar. Así que, hermanos, vamos a estudiar nuestros versículos del 23 al 28 en 3 secciones. La primera sección del 23 y 24 la llamaremos cuestionamiento de los fariseos. Sección del 23 al 24, cuestionamiento de los fariseos. La segunda sección será del 25 y 26, donde se llamará respondiendo con la ley. Respondiendo con la ley. Y nuestra última sección, 27 y 28, nuestro reposo, Cristo. Nuestro reposo, Cristo. Así que, hermanos, entendiendo y viendo el contexto del fariseísmo, entendiendo de esas obras de justicia propia peligrosas a nuestros corazones y entendiendo a Cristo Jesús como suficiente y único y trayendo palabras de vida nueva a nosotros, vamos entonces al pasaje en el versículo 23. Dice, y aconteció que un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras habían paso, comenzaron a arrancar espigas. Tenemos aquí un evento que ocurrió después. Las palabras que menciona es como si hubiera pasado tiempo, no es inmediato a la situación anterior del ayuno. Muchas veces los autores de los evangelios, más allá de hacerlo cronológico, tratan de unir por temas para que así nosotros entendamos la secuencia del pensamiento del autor y entonces podemos extraer la verdad bíblica. Aquí vemos cómo Jesús con sus discípulos van a otra región, cómo se están moviendo, y era común que al ir de una región a otra, tenían que ir por caminos de tierra
y a sus costados generalmente había sembradíos, pastizales, y en ese tiempo había o caminar a pie o en algún medio de transporte animal. Así que vemos que van caminando en paso y se van abriendo paso y están en un día particular, el día de reposo. Y entonces, al ir entre este camino, los discípulos, por hambre, por necesidad, agarran las espigas y empiezan a arrancarlas. Y es entonces donde los detractores religiosos de Jesús salen a la escena y se presentan y entonces llegan a cuestionar la acción de sus discípulos. Estaban cazándolo. Y en el versículo 24 dice que entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Los fariseos solo buscaban la manera de cómo contender con Jesús, porque sabían que Él traía palabras de vida, pero esas palabras de vida no concordaban con su justicia propia, entonces tenían que buscar hacerle caer. Y entonces le cuestionan esto: ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Aquí nos podemos preguntar, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo los fariseos que no era lícito? ¿Cortar espigas? No, hermanos. De hecho, Deuteronomio 23:25 nos da la confirmación de esto cuando dice, Deuteronomio 23:25, cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Entonces, cortar espigas como consumo personal, sin buscar aprovecharse solamente cuando tú ibas de camino, era permitido por la ley. Entonces, si no estaban condenando esto, estaba condenando que lo estaban haciendo en el día de reposo. Pero hermanos, aquí no hay pasaje que mostrar. Aquí no hay justificación bíblica de que lo estén haciendo mal. Aquí es una de las 39 restricciones que según las tradiciones farisaicas habían impuesto, y para los fariseos era ilícito, pero para Dios no. La principal lucha, hermanos, que los fariseos buscaron contender con Jesús era respecto a la correcta aplicación del día de reposo. Y es por eso que es bueno que estudiemos este pasaje y nos preguntemos, ¿qué es el día de reposo? Ok, el día de reposo lo conocemos o lo hemos escuchado alguna vez el término, es el Sabbat. Esta es la traducción de la palabra hebrea, que quiere decir el total cese de actividades. Es el descanso que Dios dio al pueblo, que Dios dio a la tierra. Es una celebración. Es una celebración que recuerda la obra terminada por Dios de la creación allá en Génesis 2. Pero también es una ordenanza impuesta para el pueblo, que esa la tenemos en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, el mandamiento que ocupa más espacio, más texto, es el día de reposo. Acompáñame en tu Biblia a Éxodo 28, donde vamos a ver cómo es que el día de reposo Dios lo presenta. Éxodo 28 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero era algo que los fariseos se habían afanado por imponer un extremo, riguroso sabatismo en toda la nación. Exigencias para no errar, pero en las obras externas. ¿Cómo lo habían hecho? Por cientos de años, hermanos. Habían puesto numerosas
cargas, habían puesto arbitrarias restricciones para impedir que el mandato original de Dios y la motivación correcta del corazón al hacer este día de reposo tuviera lugar. Déjenme darles un ejemplo. Lo que ellos habían dicho es, ok, ¿cuánto es trabajar? ¿Cuánto es no respetar el día de reposo? Ok, una de las prohibiciones, si tú te mueves más de aproximadamente 1 kilómetro de tu casa, estás pecando. Estás pecando. Y es algo así lo que les está diciendo los fariseos a Jesús. ¿Por qué están haciendo lo que no es lícito en el día de reposo? En este caso, la tradición rabínica había interpretado que el cortar espigas y tomarlas con los granos era una forma de trabajo, de trillar, y era prohibido, aunque era para consumo personal. Su justificación era, como no es tan claro, pues vamos a poner duro, tajante, cuadrados. No vamos a dar restricción, no vamos a dar límites más allá de lo que es muy, muy estricto, estrictamente necesario. Y entonces, para aquellas dudas, lo prohibimos. Para aquello que no queda muy claro, no. No daban cuenta de que solo estaban poniendo restricciones externas. No hagas, no cumplas, no digas, no pienses. Pero se estaban olvidando de lo más importante. Es aquí entonces donde podemos entender el corazón del fariseo. Obstinado, con un inmenso orgullo, eso sí. Porque al fin se hace como yo digo. Es un arma que los fariseos habían tomado para ellos levantarse y decir, yo sí lo hago, ustedes no. Y entonces poner cargas pesadas sobre la nación para que sintieran que no podían y ellos sí. Porque ellos habían interpretado a su conveniencia la ley. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23:2 los condenó específicamente esto, al decirles, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Su enfoque y su descanso era sobre lo externo. Era más cómo otros me ven. Que me vean que estoy haciendo. Que me vean que estoy orando. Que me vean que estoy cumpliendo el día de reposo. Que me vean que estoy guardando ayuno. Para exaltar su justicia propia. Ellos eran sanos. A su entendimiento no necesitaban de una salvación. Ellos eran la salvación. Y esto es tan peligroso porque ponían por encima de la ley sus buenas obras. Y entonces les abría paso para aún hablar como si ellos pudieran interpretar la ley a su conveniencia. Entonces, esto nos deja ver que el cuestionamiento de los fariseos era solamente una muestra del peligro que podemos tener en nuestros corazones de hacer cosas para levantarnos en justicia y decir, yo lo hago y tú, yo cumplo y tú. Es muy peligroso esta manifestación del corazón de los fariseos, porque es engañosa. ¿Te das cuenta? Usa la ley como soporte, pero a lo que me conviene. Pero cuando la ley me muestra mi pecado, no, ese mandamiento no lo quiero ver. Ese está mal, ese no está bien dicho. Y es entonces ahí donde tenemos el cuestionamiento de los fariseos. Y ahora en el segundo aspecto que tenemos del 25 al 26, respondiendo con la ley, tenemos a Jesús entonces hablando. Ok, ya escuché tu punto, fariseo, ahora voy yo. ¿Con qué les va a responder? Con la palabra de Dios.
Jesús responde con su propia fortaleza de los fariseos. Le responde con el conocimiento de las Escrituras y los lleva a una parte en 1 Samuel 21. Y les dice, ¿nunca has leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Jesús les muestra un pasaje entonces de 1 Samuel 21. Y recordando esta historia, aquí David, aunque ya había sido ungido rey por Samuel, aún no ejercía como rey. Aún el rey Saúl era quien estaba en el trono. Y entonces en un punto en el que el rey Saúl está buscando eliminar a David, David se queda sin provisiones. Y entonces llega con Abimelech, que posteriormente su hijo Abiatar es quien ocuparía dentro del reinado de David, como lo tenemos en el pasaje. Y entonces le dice, ¿qué tienes de comer? Dame de comer, estamos muriéndonos, no traemos provisiones. Y entonces le dicen, no tengo de comer nada más que los panes que están en el templo. Y entonces entra David, toma los panes que eran de la proposición ofrecidos a Dios y alimenta a él y a sus compañeros. Aquí la pregunta que podríamos hacer, ¿y qué le pasó? Nada. Nada. No pasó nada. Dios no nos muestra en las Escrituras que David tuvo juicio, fue condenado, trajo una plaga, trajo una lepra. Nada. Los fariseos conocían bien esta historia. Y tal vez en la mente tenían en 2 de Crónicas 26, del 16 al 20, al rey Usías, ¿recuerdas? Cuando él decide ofrecer incienso. Y entonces toma, se mete y en ese momento le da lepra. Le brota la lepra. Y en el versículo 20 de 2 de Crónicas 26 dice, el Señor lo había herido. Pero con David, Dios permitió que le hiciera el tomar los panes y que no le ocurriera nada. ¿Está realmente Dios hablándoles por medio de su Hijo Jesucristo a los fariseos? ¿Qué les está queriendo decir? Es una muy buena pregunta. Y debemos poner nuestra atención al propósito según lo que hemos leído en el contexto arriba para poder entender qué es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a los fariseos. Jesús quería confrontar la justicia propia de los fariseos al que ellos se sentían seguros con su cumplimiento de la ley según su propia justicia. Ellos hacían todos sus esfuerzos por cumplir la ley, pero lo que Dios les iba a mostrar es que no importa tus esfuerzos, no importa tu apariencia de justicia, no importan tus mejores obras, la justicia de Dios es mayor. Si a tus ojos crees que eres justo, delante de Dios no somos nada. Y entonces lo que vamos a ver es cómo nuestro Señor Jesucristo es sabio en decirles, ¿quieres vivir bajo la ley? No vas a poder cumplirla toda, porque ni siquiera la sabes interpretar, porque no te das cuenta que el ayuno y el día de reposo no son solamente para hacer. Y es entonces, hermanos, donde me gustaría que para obtener un mejor aprovechamiento de este pasaje, vayamos a un pasaje paralelo. Un pasaje que se escribió en el mismo momento, pero está reflejado en el Evangelio de Mateo. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a Mateo 12. Vamos a leer el mismo momento, pero desde otro ángulo. En Mateo 12 tenemos la misma situación y vamos a ver que el autor nos deja entender un poquito mejor este principio.
Mateo 12, 3 al 7 dice, pero él les dijo, hablando de Jesús, ¿no has leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Versículo 5, ahí empieza un poco más que nos deja ver. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Este pasaje nos va a dar un poco más de claridad. Nos va a permitir entender, por medio de más ejemplos que quedan registrados, qué es lo que Jesús estaba tratando de mostrarle a la justicia propia de los fariseos. Primeramente, el versículo 3 y 4 es exactamente lo que leímos en Marcos. Y en este momento, Jesús nos muestra que la historia justificó la necesidad humana e hizo una excepción a lo que la ley decía y no fue castigada. ¿Por qué? Vamos a verlo más abajo, misericordia. Versículo 5, ahí ya es algo nuevo que no leímos en Marcos. Y nos habla y dice que no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Jesús quería decirles, y esto es algo como para confrontarlos, les quería decir esto, ok, tú estás diciendo que el día de reposo no se trabaja. ¿Qué pasa entonces con los sacerdotes? Porque ellos cumplen su función de trabajar el día de reposo. Entonces les está diciendo, ¿qué es esto? ¿Una excepción a la ley? ¿Es una excepción a tu entendimiento de la ley? Porque ellos estaban realizando trabajos. Según Números 28, 9, 10, 18 y 19 nos muestra la actividad que los sacerdotes tenían en el día de reposo. Entonces, la misma ley, utilizando el criterio de los fariseos, les estaba mostrando una excepción. Nuevamente, hermanos, esto es una muestra más de la misericordia. Y es importante decir esto. Los fariseos conocían la situación. Ellos sabían, eran expertos en la ley, pero ellos no estaban dispuestos a hacer y aceptar la misma excepción que aceptaban en los sacerdotes porque ellos actuaban en el día de reposo, que aplicarla en los discípulos de Jesús al espigar para consumo personal. Ya se los había demostrado 2 veces. Y en el versículo 6 comienza a ir más a profundidad porque tiene que llegar al punto. Versículo 6, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. No había nada mayor para el pueblo de Israel, ni el ayuno, ni el día de reposo, que el templo. Para un judío, su honor era el templo. El templo simbolizaba todo el sistema religioso judío. El templo era por encima de cualquier sistema de sacrificios, era superior a los ayunos, porque el templo para ellos era su máxima manifestación del poderío del sistema religioso judío. Y viene Jesús y les dice, algo mayor que el templo está aquí. No es tu interpretación a la ley, no son tus excepciones. Jesucristo se está declarando aún por encima de su sistema religioso. Jesucristo más grande que el templo, el Señor del día de reposo. Que al final Jesús es el autor que todo culto de adoración, que todo culto de servicio merece la gloria. Y toda la justicia
que hay que exaltar es la de Él. Entonces, aquí podemos entender un poquito más. Jesús estaba rompiendo el sistema religioso de los fariseos, diciéndoles, tus obras no son nada. Tu justicia delante de Dios es basura. Y entonces culmina con Oseas 6:6 que nuestro hermano Albert abrió en esta reunión con ese pasaje, diciéndoles en el versículo 7, pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Jesús muestra la clara diferencia entre el sistema legalista religioso de los fariseos y el sistema de misericordia del reino de Dios por medio de Cristo Jesús. La misericordia, hermanos, antes que ser condenados por la ley, nos muestra la necesidad suplida por medio de Cristo. Los fariseos entonces conocían muy bien este apartado de la Biblia. Les dio ejemplo tras ejemplo tras ejemplo para que vieran que la justicia propia no es suficiente para la justicia de Dios. Así que no es que tú y yo busquemos la perfección en la ley. No es que tú y yo nos desvivamos día tras noche en hacer las cosas de la ley. Lo que tú y yo buscamos, hermanos, cada vez que nos levantamos, son las nuevas misericordias de Dios cada mañana. Porque entendemos, si hemos entendido la suficiencia de Cristo en tu y mi salvación, que no es porque te levantes y ores y leas y medites y memorices versículos lo que te da una certeza de la salvación. Eso viene como complemento, viene como bendición, pero la certeza de tu salvación es en la misericordia mostrada por Dios a tu vida a través de Cristo Jesús. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo condenó duramente a los fariseos. Mateo nos lo recuerda, 23:13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran ni dejan entrar a los que están entrando. Cuando la ley se levanta por encima de la gracia en una iglesia, en una familia, en una vida, está condenada a vivir afanado por hacer y hacer y hacer y nunca encontrar esa paz que solo se encuentra en la misericordia revelada en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que concluimos con nuestra tercera sección, 27 y 28, nuestro reposo, Cristo. Regresamos entonces a nuestro capítulo central en Marcos 2. Marcos 2, versículos 27 y 28. Entendemos entonces lo que Jesús quería decir con esto. Versículo 27, y Él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Es que no se trataba, y aún no se sigue tratando, de que el día de reposo sea una carga para el pueblo. No se trata de que el día de reposo sea una observación estricta, legal a las Escrituras. Es un deleite, porque primeramente es un recordatorio de la misericordia de Dios por su pueblo. Es un recordatorio semanal que Dios nos da de la gracia que hemos recibido. Es un contraste, hermanos. No sé si lo podemos ver. 6 días en el quehacer humano, un día enfocado en la figura del reposo, Cristo Jesús. No es que todos los 6 días no hagamos nada, pero es cierto, Dios nos ha dado trabajo, responsabilidades, y las hacemos aún esas en el nombre de Cristo, para la gloria de Cristo. Pero hay un día, hermanos, donde todo nuestro esfuerzo,
donde toda nuestra ilusión, esperanza, gozo está en el día de reposo. Es un regalo para el pueblo de Dios. Pero los fariseos no habían entendido esto. Ellos habían puesto como si el día de reposo estuviera para el hombre, haciendo una carga pesada. Ellos no habían entendido, 1 Samuel 15:22, cuando les dijo Samuel, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Así que por esto nuestro Señor Jesucristo concluye en el versículo 28 con una magnífica manifestación de su divinidad, de que Él es Dios, de que Él tiene el derecho a determinar qué es y cómo se interpreta la ley. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahí estaba entonces el Señor, el día de reposo, Cristo Jesús, mostrándose como el autor de la ley, quien tenía toda la autoridad para interpretarla y aplicarla. Y entonces Él conocía cuál era la finalidad del día de reposo. ¿Cuál era la finalidad de que Dios haya determinado un día especial para el Señor? Gozarse en Él. Que su pueblo se gozara en el Señor. Porque por su misericordia, por su fidelidad, por su compasión, el pueblo de Dios hasta el día de hoy no ha sido desterrado. No ha sido aplastado por tantas veces en las cuales como hijos de Dios hemos ofendido el nombre de nuestro Dios. Es un día en el cual recordamos que no se trata de prohibirnos, se trata de gozarnos en Él. No se trata de hacer cosas. ¿Qué hay de ti, de mí? ¿Debemos o no entonces honrar el día de reposo? Sí, hermanos, porque Cristo es el día de reposo. Cristo es el cumplimiento al reposo. Porque en Él es en el que encontramos nuestra paz. El día de reposo no era hacer cosas externas, sin olvidarse el objetivo por el cual Dios lo había puesto. El versículo 28 nos lo dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La gloria y gozo de disfrutar y descansar en Dios fue finalmente hecha 100% en la obra de Cristo Jesús. Y hoy celebramos el día de reposo. Y el Señor tiene tanta autoridad que antes el día de reposo era el sábado. Hoy lo hacemos en domingo en recordatorio de Cristo. No porque es que nos convenga más a nosotros, que porque es donde más descansan. No, es porque recordamos que son manifestadas en el tercer día la gloria de la resurrección. Y es entonces Cristo el cumplimiento al día de reposo. En esas palabras, en el madero, cuando dijo consumado es, en ese momento en Él se hizo cumplimiento al día de reposo. Y en Él hoy tú y yo tenemos nuestro reposo. Si es que hemos puesto nuestra fe y toda nuestra confianza en su justicia. Pero existe el peligro, hermanos. Existe hoy un peligro. Que nos olvidemos del día de reposo. Que degrademos los mandatos de Dios, las ordenanzas, las promesas, los pactos de Dios a un grado de, pues ya cumplí. Se trata de ir, ya fui. El mínimo esfuerzo necesario para asegurar mi salvación. Nuevamente, confiando en una justicia propia. O también existe el peligro de que tú y yo, no viendo la suficiencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz, queramos añadir cosas a la obra de Cristo. Déjame darte un ejemplo. Más y más obras, tuyas y mías, queriendo ayudar a la salvación que hemos recibido, asegurándonos, por si acaso que Cristo Jesús no fue suficiente, bueno, entonces yo le añado ir todos los domingos a la iglesia, por si acaso. Pero también lo vemos en el mundo. Le han añadido a una virgen, haciendo creer que no es Cristo suficiente. Y también muchas veces algunas obras, méritos que cumplir y ganar para entonces
hacer completo el día de reposo. Ahora entonces, hermanos, existe el mismo peligro que había en los fariseos, que tú y yo busquemos esa justicia propia para asegurar la salvación y llegar delante de Dios y decirle, en tu nombre hicimos, en tu nombre dimos, en tu nombre. Sí, pero realmente estaba tu única y completa esperanza en la obra de Cristo. Muchas veces, como creyentes hoy en día, llegamos a desvalorizar lo que es el día de reposo. Déjenme darles un ejemplo. Se le preguntó a un niño de una iglesia cristiana. Cuéntanos qué es el día de reposo en tu familia. El niño, con toda su inocencia y seguridad, dice, bueno, es un día en que mis papás dicen que es muy importante, que recordamos a Jesús. Y entonces, pues todos los domingos, pues nos levantamos temprano. Bueno, a veces llegamos tarde. A veces llegamos corriendo a la iglesia. Y la mayoría, pues, como se nos hizo tarde, ya no nos alcanzó tiempo para desayunar. Entonces mis papás van en el carro discutiendo. Diciendo que terminando el culto, lo primero que vamos a hacer es salirnos, luego el pastor termina de predicar y nos vamos. Pero ya luego estoy yo, mis papás están escuchando la predicación del pastor y yo es el día que más escucho de la Biblia con mis compañeros en la escuela dominical. Pero ahora sí, al terminar comienza lo mejor. Porque a veces vamos a comer a un lugar. O a veces vamos con mis primos a jugar. Salimos y entonces en la tarde a veces jugamos en la calle un poco o toca una película. Y vemos la película, nos entretenemos, una película de superhéroes. Y vamos avanzando la noche, entreteniéndonos en las cosas. Pero luego ya es la noche y hay que prepararnos para la escuela. Y entonces, pues nos preparamos para las cosas de la escuela y cenamos y nos vamos a dormir. Bueno, yo no sé por qué le dicen el día del Señor, si solo son unas horas. Esto se ha convertido muchas veces el día del Señor para nosotros. Un rato, un cumplir, una justicia propia. Ya fui, ahora que toca. El día de reposo es para gozarnos. El día de reposo es para deleitarnos. La salvación es del Señor y en Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ya no descanses en la ley, ya no descanses en las obras. Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Los fariseos entonces, hermanos, habían hecho de tantas bendiciones una carga. Tanto el ayuno como el día de reposo lo habían vuelto en un peso para el pueblo, con el cual se levantaba su justicia propia y daban más importancia a las minucias de la ley que realmente a la motivación por el cual lo estaban haciendo. Cristo Jesús, hermanos, es el Señor aún del día de reposo, el que obró para tu salvación y mi salvación en una cruz, entregándose a sí mismo por tus y mis pecados. Él es el día de reposo. Si tú y yo somos conscientes ahora que hemos estado viviendo en una justicia propia, en un descansar en lo que hacemos, arrepintámonos, dejemos ya nuestro mal camino y vayamos a gozarnos y a deleitarnos y encontrar nuestra suficiencia en las Escrituras y no en lo que hacemos para complacernos. Porque tenemos la promesa de Hebreos 8, 6 y 7, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo pacto.
Si la ley hubiera sido suficiente, hermanos, no habría venido Cristo. Pero vino Cristo y vino, se hizo en semejanza de hombre, como tú y como yo, pero sin pecar. Sufrió y padeció como tú y como yo, pero sin pecar. Fue a la cruz, cargó el precio de tus y mis pecados. Dios Padre lo castigó hasta la muerte, cargando cada culpa que tú y yo merecíamos por no cumplir la ley, para que entonces, ahora nosotros, no nos afanemos más en nuestra justicia, sino descansemos en el reposo de nuestra salvación, Cristo Jesús. Concluyo entonces con esta pregunta. Tu confianza y mi confianza, en el día del juicio delante de Dios, ¿dónde está puesta? ¿Dónde está puesta que serás aceptado en la vida eterna? ¿Está puesta sobre tus buenas obras de justicia o sobre la cruz de Cristo? Y ahora tu vida es Cristo. Si es así, gózate en el Señor cada día y el día de reposo más. Si no es así, ven a Él. La misericordia de Dios aún está abierta. Está disponible para que todo aquel que viene con un arrepentimiento de su vida, ofendiendo al Santo Dios, suplicando la misericordia y poniendo su fe en esa obra, descanse en Él. Con esto, hermanos, vamos a orar y a descansar en nuestro Señor. Padre nuestro, alabado y bendito sea tu nombre. Te exaltamos, nuestro Dios, porque en ti encontramos nuestro reposo. Porque tú eres el Señor. Eres el Señor del día de reposo. Eres el cumplimiento perfecto, Dios, y en ti nos deleitamos. Y Padre, venimos en esta tarde a pedirte perdón porque muchas veces hemos olvidado y hemos afanado nuestro corazón en hacer, en cumplir, y hemos hecho más la vida cristiana de una religión que realmente un vivir totalmente. Porque el Evangelio no es para una parte de nuestras vidas. El Evangelio es la suficiencia y te pedimos que así sea en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias, Dios, por este testimonio que tu Hijo Jesucristo nos dejó en tu palabra para llamar a nuestros corazones a poner nuestros ojos en Él y no en las obras de la carne. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mis hermanos y ten misericordia de todo aquel que está escuchando esta predicación en este momento. Abre su entendimiento, muéstrale, Padre, que no son las obras, que no es lo bueno que compensa a lo malo. Es la suficiencia de la obra de Cristo, lo que rompe el duro corazón, lo que trae vida y lo que trae paz y descanso. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén.